Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cuáles son las complicaciones que podrían presentarse en un proceso de fractura. Hablemos inicialmente de lo que son las infecciones, las cuales se presentan normalmente en las fracturas abiertas, es decir, aquellas donde existe exposición del hueso. Esto genera, por supuesto, que el hueso no llegue a consolidar. En estos casos se presentan dos alternativas de tratamiento. La primera es el consumo de antibióticos, los cuales por supuesto deben ser recetados por el médico tratante. Y en caso de infecciones más severas o si los antibióticos no son efectivos, se procede a una intervención quirúrgica o a una resección. ¿Qué quiere decir esto? Que se retira la parte del hueso que está infectada y que puede estar comprometiendo el proceso de consolidación de este hueso. Otra complicación es el retardo en la consolidación. Un hueso en condiciones normales permanece irrigado por sangre de forma continua. Hay casos en los que ocurre una fractura y en la zona lesionada se presenta menos irrigación. Esto debido a la inflamación y al daño que puede generarse en las adyacencias de la lesión. Hay algo aquí muy importante, y es que el cuerpo humano posee dos huesos que en condiciones normales son menos irrigados que el resto. Estos son la tibia en la pierna y el escafoide ubicado en la muñeca. Si alguno de estos dos huesos sufre una fractura, se puede presentar un retraso en la consolidación, porque en condiciones normales son menos irrigados que el resto de los huesos. El retraso de la consolidación también puede venir dado ya sea por una mala alimentación, alguna técnica quirúrgica mal ejecutada, la edad del paciente, los hábitos de vida, así como alguna enfermedad presente que pueda afectar el desarrollo normal de la consolidación. Así como tenemos el retardo en la consolidación, tenemos también la ausencia de la consolidación o una pseudoartrosis, que es la falta absoluta de consolidación, lo que da lugar a una articulación falsa. Les voy a dejar un enlace de un video anterior donde desarrollo todo el tema de la pseudoartrosis. Tendremos también lo que es la consolidación anómala, que es cuando el hueso sí efectivamente logra consolidar o logra recuperar su continuidad, pero no de acuerdo a lo esperado. Ocurren anomalías en la consolidación. En términos coloquiales, se presenta algún bulto o alguna prominencia que incluso puede limitar, aunque sea un poco, el movimiento normal de esta articulación. Entonces, el hueso consolida, pero el paciente, en caso de ser una fractura de muñeca, no logra mover la muñeca como lo hacía antes de la fractura. Ahora, siempre que la limitación no sea mucha, ¿ok? No hay necesidad de recurrir a una intervención. Pero si esta anomalía compromete demasiado el funcionamiento de la articulación, se debe intervenir quirúrgicamente para poder corregir el problema. Otra de las complicaciones es la trombosis venosa. La misma ocurre cuando se ven comprometidas las paredes de alguna vena. ¿Y esto cómo ocurriría? Puede ser que algún fragmento de hueso fracturado afecte la integridad de alguna vena o incluso el mismo golpe sufrido durante la lesión afecte la pared de alguna vena. Esto generará un coágulo de sangre en la pared de esta vena, lo que a su vez va a disminuir considerablemente la irrigación o el paso de la sangre a través de esta vena, porque el coágulo va a disminuir el espacio en el interior de la misma. A esto se le suma o que puede existir una complicación mayor, y es que este coágulo se desprenda de la pared de esta vena y empiece a viajar libremente por el torrente sanguíneo. En este caso ya no hablaremos de un coágulo, porque ahora se empieza a llamar un émbolo. ¿Qué es lo complicado aquí?
que este émbolo empiece a transitar libremente y llegue a una arteria o a una vena de menor diámetro o tamaño. Y entonces él tapona el paso de la sangre porque obstruye a esta vena, a esta arteria. Y supongamos que este coágulo se desprendió de una fractura de fémur. Él empieza a viajar por el torrente sanguíneo y llega cercano al tobillo, donde las arterias son de menor diámetro. Tapa esta arteria, ¿ok? Empieza a llegar menos sangre hacia el pie comienza a tornarse morado y en caso de que no se logre eliminar a este taponamiento, de que no se logre desintegrar este émbolo, podríamos incluso hablar de que en un caso demasiado complicado y demasiado severo tendría que amputarse el pie porque empieza a morir el tejido, empieza a necrosarse debido a la ausencia de la llegada de la sangre a este pie, ¿ok? Entonces por eso que es otra complicación. Finalmente tenemos las lesiones de los nervios periféricos. Entendemos por nervios periféricos aquellos que salen de la médula espinal hacia la periferia del cuerpo, manos, pies, brazos, piernas, etc. Una fractura puede dañar un nervio y esto traería complicaciones mayores. Para explicarlo mejor, debemos tener claro que existen 3 tipos de daños a los nervios. Tenemos la neuropraxia, que es simplemente cuando existe una compresión del nervio. Esto puede ocurrir porque los tejidos adyacentes a una fractura se inflaman y presionan o aprietan a este nervio. ¿Esto qué implicaría? Algunas alteraciones de la sensibilidad, sensaciones de hormigueo o parestesia, sensaciones de ardor, de molestia que el paciente no logra explicar porque de repente tu fractura es en el antebrazo pero sientes o tienes sensaciones extrañas en la mano y no entiendes el por qué. Es porque el nervio que pasa por tu antebrazo llega a tu mano y al haber una compresión en el antebrazo afecta lo que viene después, que en este caso sería la mano. Tenemos también lo que sería la axonotmesis, que es cuando ocurre un daño en el axón del nervio, y la neurotmesis, que implica un compromiso mucho mayor y que puede traer otras complicaciones. Porque si un nervio sufre un daño severo, estaríamos hablando, ¿por qué no?, de un compromiso en la movilidad, o sea, en el movimiento y en la sensibilidad de esta parte del cuerpo que se encuentra controlada por este nervio. Es por ello que es tan delicado y que es una complicación adicional. En caso de que exista un daño severo a un nervio, porque digamos que hubo una fractura de húmero y un fragmento del húmero dañó al nervio radial, por decir algo, puede presentarse incluso lo que conocemos como mano en péndulo o mano caída. Se afecta totalmente la sensibilidad y la movilidad del húmero hacia abajo, llegando a afectar considerablemente el desenvolvimiento de este paciente. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos tu comentario acerca de qué te ha parecido este tema. Igualmente, si tienes alguna duda, puedes utilizar el apartado de comentarios para hacérnosla saber.